Bueno, estamos a la disposición del ministro si quisiera pues hacer cualquier tipo de aclaración con relación a eso que acaba de denunciar Nayib. De hecho, vamos a llamarlo a ver si él quiere hacer algún tipo de aclaración. Pero tenemos a Ildefonso Brito, presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. Buenos días, Ildefonso. Buenos días, distinguido Julio, y así como a ese equipo que componen ese programa de radio que debo decir que desde que comenzó ha sido uno de los programas más importantes sí. de radio escucha de este país. Ildefonso, hubo un candidato que suscribió 2 acuerdos. Es decir, que fue candidato por un sector, traicionó el sector del que lo postuló como candidato y fue a reunirse escondida con el sector contrario y firmó un acuerdo con ese sector y después con el sector suyo firmó otro acuerdo. ¿Cómo determinó la Comisión Electoral cuál de los 2 acuerdos era el acuerdo válido? Bueno, primero aclarar algo. Usted cuando termina el sector suyo, ¿a cuál sector usted se refiere cuando dice suyo? Estoy hablando de un candidato, ¿no? Que era candidato, competía por una plancha, por la plancha Dignidad Gremial. Entonces va y hace un acuerdo con una plancha contraria a Dignidad Gremial. Suscribe un acuerdo de apoyo que se deposita en la Comisión Electoral. Después hace otro acuerdo que también se deposita en la Comisión Electoral. Me estoy refiriendo a la situación que se da con los 2 acuerdos firmados por el señor Diego José García. ¿Cómo determinó la Comisión Electoral cuál de esos 2 acuerdos era válido? En nada lo incluye usted. No, claro ese que no. suyo no es para usted. No es para usted, no. Para nada. Okay. Para nada con usted. Ya está aclarado. Así es, bueno, así es. Sí, bueno. Se asustó el hombre. No, ¿cómo va a ser? No, yo no estoy hablando de Ildefonso, ¿no? No, porque él no tiene vela en ese sentido. No, adelante, Ildefonso. Sí, bueno, vale aclaración que el candidato Diego José García Ovalle no solo suscribió un acuerdo. El candidato Diego José García Ovalle suscribió tres acuerdos. 3. Pero ¿cómo así? Adelante, explícanos esto. Mierda, ahora sí se puso bonita la vaina. Adelante. Suscribió 3 acuerdos. El primer acuerdo que suscribe el candidato Diego José García lo suscribió con la corriente Unidad Jurídica Institucional UJI, que es la corriente que agrupa a los profesionales de derecho que convergen dentro del Partido Revolucionario Dominicano, UJI. No sé si ustedes recuerdan que esa fue la alianza que ellos publicaron públicamente, donde participaron altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, así como algunos dirigentes del PLD. Ese fue el primer acuerdo que, de hecho, como consecuencia de ese acuerdo y un segundo acuerdo que él suscribió con el candidato de la plancha número 7, en este caso el licenciado Joan López, esa corriente sometió un recurso de oposición y nos notificó la oposición a ese segundo acuerdo. Sin embargo, después, previo a ese último acuerdo que él había hecho, había firmado unos días antes un acuerdo también con la corriente Dignidad, con el candidato Trajano Vidal Potentini. Había firmado otro acuerdo. ¿Sabe? Él firmó con los 3 grupos. ¿Qué sucede? Que del acuerdo que él hizo con Unidad Jurídica, el presidente que suscribió ese acuerdo se opuso al tercer acuerdo. Sin embargo, al segundo acuerdo, que fue el que hizo con Trajano, a ese él no se opuso, el que firmó primero. ¿Qué sucede? Que los acuerdos, a excepción del de UJI, fueron los 2 depositados el mismo día de que vencía el plazo. Ese día a la Comisión Nacional Electoral documentos, llegaron muchos documentos del país entero,
con algunos reparos, y así como alianzas, que yo se la voy a enumerar en la parte final de mi intervención. ¿Qué pasó con relación a esos dos acuerdos que fueron los acuerdos controvertidos? Que en el caso del acuerdo que presentó el candidato Joan, que lo depositó el doctor Medrano en compañía del licenciado Alberto de Jesús, que cabe resaltar que Alberto de Jesús fue el que generó el problema allí en la comisión, agrediendo a un miembro titular. Ellos depositaron un acuerdo a las 4 y 55 minutos del día que vencía el plazo. Sin embargo, el acuerdo que firmó Diego contra Jano fue depositado en la misma secretaría a las 3 de la tarde de ese día. ¿Qué sucede? Que el acuerdo suscrito por Trajano y Diego no tuvo oposición entre los contratantes, porque era un acuerdo entre partes. Sin embargo, del acuerdo que se hizo entre Joan y Diego, sí, ese tiene una oposición, dos oposiciones. Tiene una de UJI y tiene una del mismo Diego, que la depositó en la comisión electoral. Día antes, cuando se dio cuenta que la iban a depositar, fue y depositó como un día antes, si no me recuerdo, 2 días antes, fue y depositó una oposición a esa alianza que había hecho. Parece que él firmó días anteriores con todos los grupos y después estaba manejando el tema de quién era que iba a depositar. Bueno, entonces, la comisión, para llegar a la validación de las alianzas, lo que hizo fue que, como estaba inmersa en el montaje de las elecciones, toda la documentación que estaba pendiente de conocer, lo que hizo fue que después que ya el proceso estaba montado, que tengo entendido que usted me entrevistó para preguntarme sobre el tema de las alianzas, yo le dije que ciertamente había una alianza depositada. Ya eso en la comunidad jurídica era de público conocimiento para todo el mundo que existía una alianza depositada entre Diego y Trajano Vidal Potentino. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue que nos abocamos a hacer el montaje, a montar las elecciones, y luego entonces yo convoco una sesión para conocer de toda la documentación que se había depositado, sin ver los votos, sin saber quién ganó, ni mucho menos tener ningún tipo de incidencia, cómo iba el proceso de escrutinio de votos, ni nada de eso, porque la sesión se convocó para las 3 de la tarde. Bueno, en ese día tan ajetreado para nosotros, la sesión finalmente comenzó como a eso de 4:30, 5, si no me recuerdo, porque había mucha tensión. Comenzó. Todavía no se había cerrado la fase de escrutinio de votos. ¿Qué hicimos nosotros? Que nos abocamos a conocer todas las alianzas, y yo le voy a enumerar las alianzas, de dónde se conocieron alianzas. La primera alianza que se conoció y se aprobó fue una alianza de San Cristóbal, una alianza de Mao Valverde, una alianza de Juan Sánchez Ramírez, una alianza de la provincia de Santo Domingo, alianza del Distrito Nacional, alianza de la provincia de Santo Domingo, alianza, sí, continuamos, y Alfonso. Alianza en Santiago de los Caballeros, que casualmente involucra a la corriente número 7, que representa a Joan López, y a una corriente independiente de Santiago. Alianza en el nivel nacional entre Trajano Vidal Potentini, Diego José García y la corriente UJI. Y se declaró nulo el pacto de alianza entre Diego José García y la corriente número 7, porque ahí había una situación. La alianza que hace Diego José García y la corriente número 7 fue tripartita entre Diego, Joan y Osiris Isla. ¿Qué sucede? Que cuando hay un acuerdo tripartito, por uno que se salga, ya el acuerdo se desbarata, a menos que los dos que se quedaron hagan una ratificación de su acuerdo, cosa que no fue así. La corriente Nuevo Tiempo no depositó un documento para validar y para mantener
la alianza entre Osiris y el candidato de la plancha número 7. Sin embargo, la votación que Osiris obtuvo, aún así, sumándole la votación de Osiris, como quiera perdía las elecciones. Ok. Sí. Y Delfonso, entonces, ¿por qué la declaratoria de ganador de Trajano Potentini? La declaratoria de Trajano Potentini como ganador obedece a que nosotros, después que ya habíamos validado las alianzas y rechazado lo que no procedía o declarado nulo, procedimos a solicitar al director de cómputo de la Comisión Electoral, que estaba trabajando con los delegados técnicos de los diferentes candidatos, que nos emitiera el boletín primero. Ese boletín, producto de las discusiones que se generan en el seno de una comisión, de un órgano colegiado, tardó mucho para darse, porque primero teníamos que decidir todo lo referente a la documentación para luego entonces esperar el boletín. Ese boletín se dio con el 56% de los votos, y en ese 56% de los votos le daba una ventaja amplia al candidato Trajano Vidal Potentini. Y luego de todos los incidentes que se presentaron, que de hecho nosotros tuvimos bajo un secuestro hasta las 3 y pico de la mañana, casi a las 4, en la sede de la comisión, nosotros dimos a la 1 y algo de la mañana, dimos el primer boletín, que arrojaba una tendencia de Trajano Vidal Potentini como ganador. Y luego, en el día antes de ayer, el lunes, perdón, nosotros iniciamos los trabajos de la comisión electoral a eso de la 1 y algo de la tarde. ¿Qué sucedió a la 1 y tanto de la tarde? Que el candidato número 7 depositó un recurso de revisión del boletín, pero no así un recurso de revisión de la resolución que autorizó las alianzas, sino de revisión del boletín. El boletín solamente es revisable en lógica si tiene un error material que es visible para todos. Pero el boletín es una información, el boletín no es un instrumento jurídico ni un punto que se debate. ¿Por qué? Porque el boletín, quien lo emite es un funcionario de una institución, en este caso Comisión Electoral, que solamente su función es contar lo que le llegó y validarlo con los delegados técnicos, cosa que se hizo incluso en presencia de 2 notarios a solicitud del candidato número 7, que se recogió en un acta. Y todas las incidencias de ese último escrutinio de actas fueron recogidas por esos notarios. Y los delegados técnicos de la corriente número 3, así como la de los números 5, dieron como bueno y válido el conteo, y el delegado técnico de la corriente número 1 la dieron como válida. El delegado técnico de la corriente número 7 dio como válido el conteo. Sin embargo, hizo algunas observaciones a temas relacionados con algunas actas, pero yo le pregunté delante de la notaria, digo yo, distinguido, esas actas a las que usted le hace algunas observaciones, ¿vinieron con una impugnación desde el colegio donde se originaron? Me dijeron que no. Entonces le digo a la notaria, por favor, haga contar en acta eso también, porque en derecho electoral la impugnación se hace en la mesa, en el colegio electoral, y debe llegar entonces al seno de la comisión así, para entonces plantearla como un punto de discusión. Y si hay que abrir la valija y hacer un reconteo de votos, también se hace, pero no fue así. Por lo que el proceso, en lo que tiene que ver con el montaje y con el retorno de los materiales, yo lo evalúo como que se cumplió en un 100%, con los rigores de credibilidad. Sí, y Delfonso, dos cosas. Te referiste a que estuvieron bajo un virtual secuestro. Nos gustaría que ampliara esa parte. Y si tienes alguna opinión sobre la declaratoria de Joan López, que ayer pues desconoció los resultados de la Comisión Electoral y se proclamó también presidente del colegio. Bueno, yo con relación a lo primero, a lo del secuestro, yo lamento mucho que nosotros como sociedad dominicana y más quienes dirigen el poder se presten a ese tipo de cosas. Cuando
a mí se me designa como presidente de la Comisión Nacional Electoral. A mí me llaman 2 coroneles y van a la oficina. Nos reunimos y yo le hago mi plan de trabajo y le doy las informaciones que entendía que debía darle. También me ponen en contacto con el director de la Policía Preventiva, el general Quesada Moquete. Y cuando ya estamos en la fase final, yo me estoy manejando con la policía para el tema de todo lo que sea la seguridad nacional de ese montaje. Se estila hacer eso. ¿Cómo, señor? Que en procesos anteriores se estila ese proceso de reunirse con los jefes policiales de las zonas regionales para garantizar la seguridad de los entornos a las votaciones en el colegio. Bueno, una comisión electoral que sepa y un presidente de una comisión que sepa lo que tiene en la mano, y más tratándose del Colegio de Abogados, que ha sido históricamente un debate el montaje de las elecciones, entiendo que se impone que el presidente de la comisión debe elevar una instancia al señor director de la policía de turno para que tenga conocimiento y dé la protección y la seguridad y se prevenga cualquier incidente, que fue lo que nosotros hicimos. Le elevamos una comunicación al director de la policía y él designó los coroneles y los generales para que tengan la seguridad del montaje. Sin embargo, el general, cuando sucedió todo eso, nunca me tomó llamada. Los coroneles que estaban asignados se manejaron más o menos. Yo lo comprendo a ellos porque estar bajo la presión del poder es una cosa difícil. Pero, gracias a Dios, eso no pasó a mayor. Luego, ¿qué sí me preocupó? Y se lo voy a decir a ustedes. Que la valija, como consecuencia del problema que se armó el sábado en la noche del secuestro, llegaron a la capital el domingo. Y por un asunto de responsabilidad, yo le digo al encargado de logística de la comisión que la resguarde y que no me mueva el vehículo donde están ellas sin mi autorización. ¿Qué yo hago? El candidato de Joan López en la tarde del domingo vaya a hacer una protesta a su grupo allá a la sede de la comisión. Luego que se despeja todo, ya 8, 10, 9 de la noche, a las 10 y algo de la noche, que yo veo que la cosa está fría, yo voy con el vehículo y el chofer a la comisión a introducir los materiales al seno de la comisión para que estén resguardados todos juntos. Esa era la valía que llegaban del interior. Sin embargo, la policía me dice que ellos tienen prohibido que alguien ingrese, que nadie puede ingresar a ese recinto. Yo le digo, señores, yo soy el presidente de la Comisión Nacional Electoral y vengo con un material de alto peligro que pone en peligro el resultado. Por favor, vamos a introducirlo. Yo hoy no voy a trabajar, simplemente lo único que me interesa es introducir la valija. Y aún así la policía me impide entrar, yo teniendo la llave del recinto y siendo el presidente y presentándomele. ¿Sabe? Imagínense lo grave que es eso. Cuando yo veo la situación, llamo al general. Y cuando llamo al general, converso con él y digo, general, David Alfonso, yo estoy aquí en la comisión electoral y quiero introducir la valija al recinto. Y el general me pregunta a mí que si yo me puse de acuerdo con Alberto de Jesús, que fue quien finalmente agredió a Yepes Uncano. Cuando él me dice eso, ya yo me doy cuenta que Alberto está dirigiendo la seguridad de la comisión. Entonces lo que hago es que le ordeno al encargado de logística, que era que venía con la valija en un vehículo, que se retire del lugar. Y lo único que hago es que le doy las gracias al general. Digo, general, muchas gracias por su buena forma de manejar la policía preventiva. Porque oiga, ¿cuál fue la respuesta del general? A los 3 minutos después de yo conversar con él, llega Alberto de Jesús al lugar. Sí. Y llega Babado Torres. Oiga, poniendo hasta en peligro mi vida. Y llega Babado Torres al lugar. Babado no se desmontó porque debo ser irresponsable. No se desmontó del vehículo. Alberto, cuando yo me doy cuenta que él está ahí, me le acerco al vehículo y digo, Alberto, venga, hágame el favor. Entonces usted es quien está impidiendo que el material que resuelve la crisis en las elecciones ingrese. Me dice, mirándome la cara así, yo te voy a demostrar a ti que tú no estás por encima del presidente de la República. Y yo mirándole los ojos así, le dije, mire, yo no le voy a aguantar presión ni a usted, ni al presidente, ni a nadie, porque aquí se montaron unas elecciones que hasta ahora van limpias.
Y él me dijo, a ti el poder te vas a perseguir. Y yo le dije, bueno, si el poder me vas a perseguir para protegerme, que lo haga. Así mismo pasó. De hecho, él me llamó, me escribió en la mañana del lunes para que eso no se supiera. Y yo se lo mandé a ustedes, los comunicadores, que sirven de resguardo para las personas que tienen algún nivel de responsabilidad. Se lo mandé a todos ustedes para que lo supiera el país. Porque ese general y esa persona que finalmente agredió a Yepes, para mí son unos irresponsables. ¿Quién es el general? ¿Quién era el general? Quesada Moquete. Ok. Entonces, con relación a la declaratoria de Joan López como ganador por parte de él. Bueno, en los procesos electorales, todo candidato entendemos que lo que debe hacer es prepararse para perder, no para ganar, porque la victoria solo tiene muchos padrinos y las derrotas son huérfanos. Cuando se va a un proceso, nosotros entendemos que por respeto a los órganos que lo dirigen, ningún candidato aún tenga un resultado que le favorezca, puede autoproclamar. Porque de hecho, lo que él hizo al declararse de ganador genera una crisis mayor. Y por esa actitud que él asumió, que de hecho él y yo hablamos cuando yo estaba bajo secuestro, y le dije que retirara a su gente de la comisión, él puede ser hasta pasible de ser sometido al tribunal disciplinario del Colegio de Abogados. Porque ningún candidato en el Colegio de Abogados puede autoproclamarse ganador. Tiene que esperar que el órgano correspondiente lo declare ganador. De hecho, la prueba de la injerencia del gobierno en el proceso electoral se evidencia tanto que Paliza, sin antes cerciorarse de que se ganaron las elecciones o se perdieron, publicó un tuit felicitando a un candidato por haber ganado las elecciones. Cosa que yo la veo incorrecta, porque él debió aguantar, se debió esperar, porque él es un líder de un partido y por demás un partido que está en el gobierno. Y debemos actuar con responsabilidad. Bueno, pues muchas gracias a Ildefonso Brito, el presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados. Gracias, Ildefonso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cambio y fuera.